Arce Contigo presenta. Hola a todos nuestros amigos de Sesiones Arce Contigo, sean bienvenidos a este su canal, a este su programa. Espero que se encuentren de maravilla y les agradecemos mucho que nos acompañen de nueva cuenta en estas sesiones que estamos retomando ya de manera periódica para que ustedes puedan disfrutar de este contenido que estamos generando para ustedes. No olvides que es muy importante para nosotros que nos ayudes a compartir esta información, que nos ayudes difundiendo esta cultura contributiva que nosotros estamos promoviendo a través de estos canales y a través de estos mensajes que estamos compartiendo con ustedes. Les agradecemos mucho que estén con nosotros el día de hoy y el tema de hoy es bastante interesante al respecto de los criterios que emite la PRODECON, qué son, cómo los puedo utilizar, qué tipos de criterios hay, etcétera. Hay cosas bastante interesantes que una vez que nos ponemos a analizarlos, me parece que generan un valor muy interesante, tanto al ejercicio profesional de los asesores como sobre todo al ejercicio de la actividad empresarial. Me parece que es muy importante que la PRODECON en su función de protector o de vigilante de los cumplimientos de parte de la autoridad y de la relación que tiene con los contribuyentes, pues bueno, se emitan estos criterios y me parece que el día de hoy vamos a tocar algunos, no todos, pero vamos a contar con algunos criterios que se han estado emitiendo y que me parece son muy importantes para todas las personas que nos siguen. Para eso el día de hoy me permití invitar a dos amigos que ustedes ya están viendo, que ustedes ya conocen porque ya han estado con nosotros, una de ellas a quien le doy la más cordial bienvenida y le agradezco muchísimo que esté con nosotros a la maestra Lérida Rodríguez. Maestra, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Alejandro. La verdad es que siempre es un gusto que nos proporciones este espacio, entonces yo muy contenta de poder platicar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Perfecta, pues bienvenida. Para aquí vamos a estar platicando un ratito sobre estos temas. Y pues bueno, estrenándose con nosotros por primera vez estando aquí en las sesiones Arce Contigo y esperemos que sea la primera de muchas ocasiones, otro experto en el tema que vamos a abordar el día de hoy, el maestro Alejandro Gutiérrez. Maestro, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes. Al contrario, mil gracias por la invitación a Leri. A ti, Alejandro, muchas gracias por la cálida bienvenida. Y es un gusto, un placer compartir nuestra experiencia que tuvimos en la PRODECON. Y bueno, analizar estos criterios será un placer compartirlo con todo el auditorio. Claro, pues sean bienvenidos ambos, sean bienvenidos todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos. Por favor, cualquier comentario, duda, déjanos ahí tu comentario. Vamos a estar atentos para poder hacer cualquier respuesta a las preguntas que ustedes tengan. Y bueno, todo comentario son bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta charla, vamos a aprovechar al máximo esta hora que tenemos para platicar con estos dos expertos que además tienen experiencia dentro de la Procuraduría, ambos y que pues obviamente tienen esa dualidad de visión tanto en la parte interna de la Procuraduría como ahora también como asesores externos, cosa que me da muchísimo gusto que se pueda realizar porque nos permite tener esa dualidad de criterios. Entonces, para poder iniciar, maestra Lérida, me gustaría iniciar con usted platicándonos un poquito, a ver, qué son estos criterios de la PRODECON, cómo los emite, algo de contexto general para las personas que no tienen como muy presente qué son estos criterios que emite esta Procuraduría. Por supuesto, con mucho gusto. Esto sobre todo nos va a ser de utilidad cuando nosotros como asesores o como contribuyentes que estén interesados en verificar, oye, qué pronunciamiento se está emitiendo PRODECON, qué es lo destacado, digamos, dentro de esa labor que nos pueda servir incluso como orientación a nuestra forma de tributación, a nuestras operaciones, o incluso de alguna manera visualizar opciones alternativas ya tratándose de defensa, por ejemplo. Hay que considerar que PRODECON como un organismo que está de alguna manera focalizado a la defensa del contribuyente, dentro de las diferentes funciones que realiza, tiene la oportunidad, pues por supuesto, de empaparse tanto de criterios como tal que se advierten emitidos por un órgano jurisdiccional, como del propio análisis que hace PRODECON derivado de esas funciones que realizan. Entonces, atendiendo, digamos, a este contexto, es que lo que hace la Procuraduría a través de la celebración de comités mensuales donde se reúne prácticamente la alta dirección, todos los delegados, se hacen propuestas de criterios que se clasifican y voy a incluir, digamos, cuatro opciones o cuatro variantes de este tipo de criterios. El primero de ellos, para que los entendamos, no lo vamos a ver publicado sí en la página de la Procuraduría, pero sepamos de su existencia. Son los acuerdos de operación. Propiamente, estos acuerdos de operación, ¿qué es lo que regulan?
procedimientos internos totalmente de la Procuraduría. Oye, se está detectando a lo mejor que no se está optimizando la recepción, digamos, de algún servicio, entonces se va a precisar qué necesitamos para la atención de ese servicio. O sea, son acuerdos donde se establecen de alguna manera como estrategias de atención para optimizar el procedimiento, el trabajo que realiza la Procuraduría, pero son completamente regulatorios de forma interna. De ahí que esos no se les dé publicidad, no los conoce prácticamente el contribuyente, es exclusivamente para el personal de la Procuraduría. Adicionales a estos voy a mencionar primero los criterios normativos. Los criterios normativos, estos sí se publican en la página de la Procuraduría y van dirigidos propiamente a que se pueda aclarar o que se pueda explicar de alguna forma la regulación interna de la Procuraduría. Es decir, a través de estos criterios vamos a poder entender, por ejemplo, explicaciones respecto al cómputo de plazos que estén regulados para los procedimientos de PRODECON. Vamos a entender, por ejemplo, si hay ciertas limitantes para prestar el servicio. O sea, prácticamente lo que se aclara es la regulación que norma los procedimientos de PRODECON, pero esto sí es público, porque también es para darle certeza al contribuyente que se acerca a la Procuraduría e incluso a las autoridades, dependiendo del tipo de procedimiento con el que se interactúe con ellas. Eso, reitero, criterios normativos. Los siguientes son los criterios sustantivos. Estos sí ya requieren un análisis que está haciendo la Procuraduría de algún tema tributario o de alguna problemática tributaria. Estos criterios sustantivos se emiten derivado de un servicio que proporciona PRODECON, pero de un análisis o pronunciamiento que también emite la Procuraduría. Por ejemplo, si se emite una recomendación derivado de un procedimiento de queja en el que se advirtió que existía alguna violación a los derechos del contribuyente, en esta recomendación se hace todo un análisis de cuál es el derecho violado, se verifican los antecedentes, se hace la explicación, se fundamenta, se motiva de por qué hubo una violación. Entonces, todo ese análisis ya se hace, digamos, una extracción, un resumen de ese análisis que se considera relevante, que se considera novedoso y se plasma a través de un criterio sustantivo. ¿Para qué? Para identificación, por supuesto, del contribuyente, decir, oye, si tienes esta problemática, pues ya PRODECON tiene un criterio al respecto y es este. Okay. Estos criterios sustantivos, reitero, pueden ser del procedimiento de queja, del procedimiento de acuerdo conclusivo, de las consultas especializadas, de un análisis sistémico. Estas son las variantes que pueden generar justamente o originar la emisión de un criterio sustantivo. Y finalmente están los criterios jurisdiccionales. Estos exclusivamente derivan del servicio de representación legal que proporciona la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pero no corresponden propiamente a un pronunciamiento de PRODECON. ¿Por qué? Porque el servicio de representación legal que proporciona PRODECON es prácticamente te doy un abogado, en su caso, de forma gratuita, para que justamente lleve la defensa, ¿no? del acto que en su caso sea impugnable. Entonces, en este supuesto, lo que se genera es que derivado de la estrategia de defensa que se plantea, al final del día, el órgano jurisdiccional, dependiendo de la instancia a la que se acudió, emite un pronunciamiento. Entonces, si este pronunciamiento es favorable, se considera novedoso, que puede servir de orientación al contribuyente, se plasma ya justamente a través de un criterio jurisdiccional. Pero reitero, es en el criterio lo que se plasma, si es el antecedente, la estrategia de defensa que planteó PRODECON, pero la extracción como la parte sustantiva es en sí el análisis que hizo el órgano jurisdiccional, no la Procuraduría. Estos criterios nos sirven muchísimo porque son un antecedente justamente ya de que en una instancia jurisdiccional, un órgano jurisdiccional, llámese Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tribunal colegiado, un juzgado de distrito o incluso la propia autoridad, si se trató de un recurso administrativo, le dio la razón al contribuyente y se plasma a través de este tipo de criterios. Correcto, muy claro, maestra. Maestro Alejandro, a ver, si ya entendemos que tenemos 4 tipos de criterios, vamos a conocer entonces que los de operación y los normativos, digamos que influyen en la vida organizacional dentro de la PRODECON, más bien están enfocados hacia ellos. Y los que afectan a la vida empresarial, digamos, estaríamos hablando de los sustantivos y los jurisdiccionales. ¿Cómo puede aprovechar un contribuyente estos criterios? Porque entendemos que se están publicando, pero ok, están publicados ahí, ¿cómo
cómo me repercuten, cómo los puedo utilizar, cómo los puedo hacer yo valer en caso de que me encuentre en una situación similar a lo que se está estableciendo en el criterio. Fíjate que, como bien comentó Lery, digo, estos criterios están en la página de internet de Prodecon a efecto de que y precisamente están redactados de una manera muy amigable, digámoslo así, con un lenguaje bastante fácil de entender, y cualquier persona que ya sea estudiante o cualquier contribuyente que se encuentre en una situación ante una autoridad fiscal, pues puede ingresar a la página de internet de Prodecon y poder consultarlos, ¿no? Eh, Evidentemente, bueno, habría que realizar una búsqueda ahí medio un poquito exhaustiva porque a veces es complicado el manejo de la página de internet al momento de buscar. A veces hay que estarse metiendo uno por uno, ¿no? Pero fíjate que ya en la práctica, al momento de invocarlos ante un órgano jurisdiccional, por ejemplo, ¿no? Tenemos, en la experiencia que yo tuve en Prodecon, fíjate que sí tuvimos algunos asuntos en el Poder Judicial donde se invocaban precisamente los estudios y en alguna ocasión un criterio por ahí de la Prodecon que como un organismo especializado en materia fiscal, pues tenía las credenciales, la legitimidad para poder emitir un cierto criterio respecto a una problemática fiscal específica, ¿no? Entonces yo creo que este es el valor agregado que se le puede dar a estos criterios que son emitidos precisamente por este órgano especializado en materia fiscal y que al momento en que los invocamos, pues nos apoyan precisamente en la solución de las problemáticas. Y me refiero más en el tema jurisdiccional, donde hay un tercero quien, al no tener o no ser un especialista, por ejemplo, me tocó en algunos tribunales colegiados que al no conocer precisamente en problemáticas ya muy específicas sobre cómo resolver una problemática, bueno, invocaban este tipo de estudios, análisis sistémicos, como señalaba Lery, para poder resolver precisamente las controversias ya que se suscitaban entre una autoridad fiscal y un contribuyente, ¿no? Entonces, muy importante la consulta que se realiza este tipo de criterios y que, pues, al final son orientadores, sí, no pueden ser de observancia obligatoria para los tribunales, pero sí constituyen una directriz para poder formular un criterio al momento de resolver algún asunto. Ok, de acuerdo. Entonces, entendamos que en primera instancia podríamos considerar que son de manera orientativa, ¿no? Los criterios que está emitiendo la Prodecon. Sin embargo, maestra Lery, ahorita usted comentaba que propiamente los criterios jurisdiccionales no es como tal el criterio que emite el Prodecon, sino es el extracto de un tribunal que ya emitió un criterio al respecto. Estos sí pudieran tener un carácter vinculante para otro contribuyente en caso de que se encuentre una controversia jurisdiccional. Ok, con relación a este punto, es importante considerar que ha habido ya pronunciamiento tanto de Tribunal Federal de Justicia Administrativa como incluso de Poder Judicial, en el sentido de establecer que los criterios que emite Prodecon, en general, los criterios que emite no son vinculantes, es decir, no son de observancia obligatoria. Sin embargo, hay que considerar que al final del día, como comentaba Alejandro, sientan un precedente porque los sustantivos propiamente sí es un análisis pues, de un organismo especializado en materia tributaria y en defensa de derechos del contribuyente. Y por lo que hace al jurisdiccional, derivan sí de una estrategia de defensa de este organismo, pero además en el cual ya coincidió y ya confirmó esa estrategia, digamos, de defensa un órgano jurisdiccional. Entonces, prácticamente, ¿qué valor le daría yo? Al final del día, en una estrategia de defensa, si bien aunado a decirle a un órgano colegiado, a un tribunal, ¿sabes qué? Ya hay un pronunciamiento por parte de Prodecon del cual derivó este criterio jurisdiccional, el antecedente justamente de la sentencia, porque al final del día ese criterio jurisdiccional deriva de una sentencia. Entonces, si bien no se pueden equiparar a lo que es una tesis, a lo que es una jurisprudencia, que ya dependiendo, digamos, de la variante en cuanto a la emisión y en todo caso justamente de quién la emite, pudiera permear en cuanto a la obligatoriedad de los órganos jurisdiccionales, en el caso de Prodecon, por supuesto que no tiene, digamos, como tal esa fuerza vinculante,
pero sí se tiene que considerar que es orientador. ¿Por qué? Porque ya hay precisamente ese antecedente incluso en el que un órgano jurisdiccional determinó la existencia de alguna violación, el reconocimiento de algún derecho del contribuyente. Entonces, básicamente ese es como el contexto en el cual nosotros, o la perspectiva conforme a la cual tenemos que entender, invocar y reconocer, por supuesto, ese análisis que hay a través de un criterio jurisdiccional. Correcto, maestro, muchas gracias. Maestro Alejandro, nada más para cerrar con este tema de conceptualización de estos criterios, qué son y cómo se establecen. ¿Cada qué tiempo se publican? ¿Cómo se van refrescando? ¿Cómo sucede este procedimiento? Si alguien quisiera estar como atento a estas publicaciones, ¿cuál sería la mecánica que tendríamos que seguir? Sí, este tipo de criterios, tanto normativos, sustantivos, jurisdiccionales, incluso los acuerdos de operación que no son publicados para la consulta, se sesionan cada mes como comentaba Lerida al principio, en un comité que se llama Comité Técnico de Normatividad, ¿no? En el cual se reúne la alta dirección, se señala una fecha específica de cada mes, regularmente a finales del mismo, para poder llevar a cabo este Comité Técnico de Normatividad, en el cual, pues, cada dirección, cada delegación, cada área de la propia Procuraduría, pues somete a consideración del comité la aprobación y publicación de algún criterio que considere relevante, normativo, de acuerdo de operación, sustantivo o jurisdiccional, ¿no? Una vez aprobado por unanimidad o por mayoría de votos de los integrantes del Comité Técnico de Normatividad, pues entran ya a una fase de engrose a fin de que se pueda subsanar o se pueda complementar cualquier tipo de criterio. Una vez realizado el engrose, se da su publicación en la página de internet de Prodecon. Si se celebra la sesión, digamos, desde el mes de agosto para finales de este mes, digamos, en esta semana, probablemente para septiembre, la primera semana o la segunda semana de septiembre, ya los podamos ver publicados en la página de internet de Prodecon. Entonces, la consulta pues, la podemos estar realizando mensualmente, regularmente cada mes, cada medio mes, a fin de poder estar actualizados en los últimos criterios que emite la Procuraduría. Correcto, bueno, pues hay que estar muy atentos a estos procesos que lleva a cabo la Procuraduría, a estas publicaciones, porque de verdad que se encuentran cosas bastante interesantes, maestra Lérida, y bueno, pues para poder tener un poquito más de contexto al respecto de qué publicaciones hemos tenido muy recientemente, me parece que es importante que tomemos algunos ejemplos de qué es lo que ustedes han visto publicados, que tiene una repercusión interesante dentro de la ejercicio de la actividad empresarial. Con la última, por ejemplo, yo en los últimos publicaciones que estuve revisando, pues vemos un tema ahí bastante interesante en materia de IVA, que me parece que usted traía como también a colación, maestra, hace un momento antes de entrar a la sesión. Sí, muchas gracias. Es que justo el día lunes tuve una plática con relación a problemáticas que se generan en devoluciones. Entonces salía a colación justamente el tema de, oye, ¿qué pasa cuando derivado justamente de la mecánica de tributación del impuesto al valor agregado, tengo la opción de que si resulta un saldo a favor, opto por considerar que ese saldo a favor se puede ir acreditando, digamos, en su caso, contra los meses posteriores en los que resulte una cantidad a pagar? Pero ¿qué pasa en los casos en los que esa posibilidad de acreditamiento se ve limitada, completamente restringida? Ya no se puede solicitar en devolución ese saldo a favor. Y aquí está interesante el tema porque justo en el último comité de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se advierte que se emite un criterio sustantivo por parte de la Subprocuraduría de Análisis Sistémicos. En este caso, deriva de un análisis justamente sistémico. ¿Esto qué quiere decir? Que Prodecon identificó una problemática recurrente que está afectando a varios contribuyentes por el criterio de la autoridad, que va en el sentido de decir, oye, si tú optaste por acreditar, después no me vengas a solicitar ese saldo a favor en devolución. O sea, o acreditas o solicitas en devolución. Entonces, la postura de la Procuraduría va en el sentido de decir, tienes que atender a que hay supuestos en los que ya está limitado el contribuyente justamente a
continuar con ese acreditamiento. Oye, pues porque ya se va a liquidar la empresa, está en suspensión de actividades. Entonces, ¿qué pasa con esas cantidades que tiene a su favor? Pierde el derecho, ¿no? Si no hay ya la opción de acreditar. Entonces, la postura que se advierte de este criterio, que reitero, es del último comité de la Procuraduría, va en el sentido de decir, pues es válido que se pueda solicitar en devolución, es decir, que se varíe esa opción. Obviamente tendría que estar condicionado, por supuesto, a que se acredite que no hubo ya ese acreditamiento, ¿no? Que resulta todavía una cantidad a devolver. Incluso hay criterios previos de la Procuraduría en ese sentido, en el que se señala, oye, si ese IVA se comprueba que no se realizó el acreditamiento, se puede solicitar la devolución. No hay algún problema en cuanto a esa, digamos, modificación, ¿no? Del remanente en su caso. Aquí, ¿qué es lo interesante de este aspecto? Que justo en este año hay una jurisprudencia, porque fue por contradicción de tesis de la segunda sala de la Suprema Corte, donde pareciera que va pues en sentido contrario. Y fíjate que este criterio de la Suprema Corte, ya al momento de realizar su lectura, me parece que impacta en varios temas. Si se considera que pudiera tener como un alcance hasta a diferentes cuestiones este criterio. Antes de anticiparme, a lo mejor lo ponemos como en contexto de cuál es este pronunciamiento, digamos, de la Suprema Corte. A lo que se refiere es justamente, oye, si hay una devolución de saldo a favor que ya se hubiera solicitado, digamos, a través de alguna declaración complementaria, pero que derive también de esta variación de, oye, ya había acreditamiento, nos señala, no se va a poder, o sea, no va a ser procedente esa devolución, pero aquí involucra un aspecto adicional. Nos dice, si previamente ya la autoridad había negado esa devolución y ahorita tú quieres como modificarlo mediante una complementaria. Entonces, en mi razonamiento también de defensor de contribuyente, pues me hace pensar que este criterio de decir ya no vas a poder solicitar la devolución va a estar sí o sí vinculado con la exigencia de que previamente ya haya un pronunciamiento de negativa por parte de la autoridad y que me imagino quedó firme esa negativa, ¿no? Entonces quedó firme esa negativa y ya con posterioridad no se puede hacer una modificación de decir, oye, con una complementaria trato de modificar a lo mejor alguna cantidad y solicito la devolución. Claro. Porque aquí lo que nos dice la Suprema Corte es, si ya hay una negativa, no puedes mediante una complementaria modificar como esa situación. A mi criterio es desafortunada, no nada más porque a lo mejor lo estamos viendo en este aspecto en específico del acreditamiento, sino porque parte de las estrategias que nosotros en algún momento trabajábamos ante problemáticas de devoluciones, donde la autoridad advertíamos que indebidamente le negaba, y a lo mejor en ese momento el contribuyente no tenía la asesoría, no tuvo el conocimiento, el alcance para decir, impugno esa negativa. La opción que nosotros considerábamos, porque propiamente no hay una disposición que lo restrinja, si bien está limitado, por ejemplo, el tema de presentar complementarias a que sean 3 veces únicamente o a que no se hayan ejercido facultades en su caso de comprobación, pero aquí estamos hablando de trámites de devolución. Entonces, decir, presenta nuevamente el trámite. Si hay algo que variar a través de una complementaria, porque a lo mejor si hay un dato mal, se presenta la complementaria, se presenta nuevamente el trámite de devolución, se acredita que hay hechos nuevos, que hay cuestiones novedosas, se aportan a lo mejor documentos que en su momento no se tenían y la autoridad está obligada a resolver. Y hubo criterios también de órganos jurisdiccionales que confirmaban esta estrategia. Me preocuparía un tanto visualizar que a lo mejor el alcance de este criterio repercuta, digamos, en estas situaciones de decir, ya no puede haber una modificación a través de una complementaria si ya hubo un trámite de devolución previo negado. Quiero pensar que no tenga ese alcance, que a lo mejor sí se esté como enfocando mucho en el tema de acreditamiento, pero a pesar de eso, yo me iría más justo con el criterio de PRODECON, sobre todo si está justificado. Oye, ya no va a haber posibilidad de que este contribuyente se beneficie con el acreditamiento. O sea, partamos incluso de que constitucionalmente, si bien estamos obligados a tributar, es
de forma proporcional. Y este principio abarca justamente el yo pago lo que me corresponde. Entonces, no es válido que te quedes con una cantidad que a mí me corresponde en saldo a favor porque no la puedo acreditar y te estoy comprobando que no la puedo acreditar. Entonces, incluso lo que corresponde es que me lo devuelvas. Hasta aquí sí, todo mi análisis en el que ahorita me generó preocupación justo ese criterio. Y es que verdaderamente es muy interesante también, maestro Alejandro, este primer criterio, en primera instancia por cómo se da, por ser un criterio sustantivo, o sea, no que, o sea, es un análisis que realizó directamente la Proticon de una circunstancia que se está generando. Pero también, como bien decía la maestra Lerida, resulta un poquito contrario a lo mejor el criterio que está emitiendo el tribunal, limitando un derecho que al final de cuentas tienen los contribuyentes para solicitar ese saldo a favor. O sea, independientemente. También, digo, habrá que entender y hay que ser muy claros en el hecho de que hay muchos contribuyentes que dicen, lo mando como saldo a favor y si no me lo devuelven o me la requieren, pues ya lo cambio y lo hago compensación. Eso es muy cierto, eso también pasaba o pasa muy recurrentemente. Sin embargo, al final de cuentas, me parece que la autoridad está yendo un poquito más allá de lo que le permite la norma, porque el derecho no está limitado, maestro Alejandro, para que podamos solicitar en compensación, en devolución y posteriormente cambiarlo a devolución. No hay ninguna limitante que en ese derecho hacia el contribuyente. Sí, como comentaba Leri, esto era parte de la estrategia que veníamos implementando en Prodecon. Eh, y muchas veces, como comentaba ella, ¿no? Los contribuyentes solicitaban una devolución, les era negada y no hacía nada más, pero realmente por desconocimiento, ¿no? Llegaban con el asunto ya extemporáneo, ya no se podía controvertir esa primera negativa y a fin de, eh, pues, defender su derecho a la devolución, pues se implementaba la estrategia de, bueno, presenta una declaración complementaria, aporta mayor documentación, aporta mayor información y que la autoridad se encuentre en facultad de poder valorar toda esa información y documentación que no había sido materia del primer trámite, ¿no? Eh, pero se partía de esa base también, ¿no? De que los contribuyentes pues, no conocían el alcance de una negativa de devolución de impuestos, ¿no? No sabían que se tenía que hay un plazo fatal para su impugnación, ante qué órgano jurisdiccional, ante la propia autoridad. Realmente ante este desconocimiento, pues se implementaba este tipo de estrategias, ¿no? Eh, eh, También cuando vimos esta tesis de jurisprudencia de la segunda sala, la contradicción de tesis que señala Leri, pues nos caía, sí la vimos en un primer momento como que los órganos jurisdiccionales pudieran invocarla para que en estos casos pues ya no se abocaran a analizar una segunda resolución, a un segundo trámite de devolución, ¿no? Sin embargo, creo que como bien comenta la herida, yo no creo que tenga el alcance esta jurisprudencia para poder desestimar todos estos segundos trámites, sino que hay que ser debe analizarse de manera muy específica, ¿no? En el caso concreto, únicamente en el tema del acreditamiento del impuesto al valor agregado, cuando haya una negativa así en este supuesto, que ya se encuentre firme, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que considerar que esta jurisprudencia solamente se puede aplicar en este caso en específico y no hacer, pues no ampliar su aplicación en otros aspectos, ¿no? Claro, es bien interesante ver cómo estos criterios en muchas ocasiones también tocan aspectos que por ley no se están solventando por parte de la autoridad fiscal o que no es muy clara a la hora de emitir los criterios la propia autoridad. ¿Y a qué me refiero? Dentro de estos criterios que estamos platicando el día de hoy, ya no fue un criterio sustantivo, pero sí un criterio jurisdiccional, tiene que ver con aquellas empresas que con las condiciones de su operación deberían de dejar de tributar en el tema del reciclo y pasar al régimen general a través de un trámite que se establecía en resolución miscelánea. Y terminaba la autoridad por negar por cuestiones formales ese cambio.
y imposibilitando completamente al contribuyente en poderse tributar en el régimen que le correspondía por ley. Y también se emitió un criterio de medidas cautelar positiva, en este caso para los contribuyentes que se encontraran en este supuesto, maestro Alejandro, en donde, en donde la autoridad, pues básicamente te impedía poder tributar en el régimen que te corresponde. Sí, claro, muy interesante este criterio, la verdad, a raíz de la implementación del régimen de simplificado de confianza que permitía a las personas morales contribuyentes que se encontraran en los supuestos de poder tributar en el mismo, cuando se dejaba de existir estos requisitos, cuando dejaba de cumplir los requisitos para poder tributar en ese régimen simplificado de confianza, pues se encontraban obligados a tributar ya en el régimen general de ley, conforme al título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Esto conforme lo establece el propio artículo 206 de la ley del impuesto, de la ley de la materia. En ese supuesto, evidentemente ya una vez, por ejemplo, cuando se rebasaba el límite de ingresos, ¿no? De 35 millones de pesos en el ejercicio anterior, pues la persona moral se encontraba obligada ya a tributar en el siguiente ejercicio conforme al título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Sin embargo, pues al momento de cumplir con sus obligaciones, de actualizar sus obligaciones fiscales, pues se encontraba con la imposibilidad de poder realizar este cambio, ¿no? De poder cambiar de reciclo a régimen general y por lo tanto, pues se le impedía cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales. Claro. A raíz de eso, bueno, los contribuyentes empezaron a presentar casos de aclaración a fin de poner en evidencia ante la autoridad, oye, fíjate que yo acabo de rebasar el límite de ingresos de 35 millones y ya no puedo tributar en el reciclo, necesito tributar en el régimen general. Y bueno, la autoridad, eh, por la experiencia que tuvimos en Prodecon, no analizaba a profundidad las solicitudes de los contribuyentes y se limitaba únicamente a desestimar sus argumentos, ¿no? Oye, tú presenta tu aviso de actualización de obligaciones dentro del plazo que marca el reglamento, el Código Fiscal de la Federación, y hazlo, ¿no? Era lo único que resolvía. Realmente no se abocaba a analizar precisamente la documentación que se le aportaba, los argumentos esgrimidos por el contribuyente, y bueno, esto traía consigo respuestas que considerábamos violatorias de los derechos de los contribuyentes, que impugnamos o se pueden impugnar a través de los medios de defensa, en este caso el juicio contencioso administrativo federal, ¿no? Cuando se presentaba la demanda, pues se añadía un capítulo de medidas cautelares, ¿no? A fin de que el contribuyente pudiera ya presentar conforme al régimen que él consideraba que le correspondía, en este caso el régimen general, ¿no? Entonces, ello, pues, ¿para qué? Para evitar, pues, contratiempos, alguna contingencia, algún requerimiento en la presentación de declaraciones, y posteriormente alguna imposición de una sanción. Entonces se presentaba la demanda, se solicitaba la medida cautelar, y bueno, como vemos en este criterio jurisdiccional, ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tuvo a bien conceder esta medida cautelar positiva a fin de que el contribuyente, en tanto dure la controversia, pues pueda cumplir con sus obligaciones en el régimen general de ley, en virtud de que, en este caso, pues ya no podía seguir cumpliendo sus obligaciones en el reciclo, ¿no? Ah. Bueno, aquí lo que se menciona en el criterio jurisdiccional es que al final no se contravienen disposiciones de orden público y tampoco se transgrede el interés social, ¿no? El interés general. Mm. Y bueno, no lo dice el criterio, y no, me imagino que la sentencia también debe de hacer mención a la figura de la apariencia del buen derecho, ¿no? Que es esta figura que permite al juzgador hacer un análisis superficial y de mera probabilidad sobre el resultado que va
a versar en la controversia, ¿no? Entonces, analizando, yo me imagino esta figura, eh, pues tuvo a bien conceder la medida cautelar positiva a fin de que el contribuyente pues siga o pueda seguir cumpliendo sus obligaciones fiscales ya en el régimen tributario que le corresponde. Es muy importante porque ello permite a los contribuyentes pues ir cumpliendo sus obligaciones conforme al régimen que realmente les corresponde, evitar alguna contingencia futura en cuanto al requerimiento de obligaciones, imposición de sanciones, y también pues en virtud de que está cumpliendo con sus obligaciones en el régimen general que le corresponde, pues le va a evitar más adelante presentar declaraciones, dejar sin efectos estas declaraciones, presentar declaraciones respecto de un nuevo régimen, y ello conlleva pues pagar actualizaciones y recargos, ¿no? Entonces, la verdad sí se aplaude este criterio en virtud de que da luz a fin de que los contribuyentes que se encuentren en esta situación pues puedan invocarlo y poner de manifiesto ante los órganos jurisdiccionales de que ya hay un precedente y de que efectivamente a través de esta figura de la apariencia del buen derecho pues se les puede conseguir la medida cautelar positiva. Claro, sí, es un criterio que hace mucho sentido porque muchos contribuyentes que hicieron su trámite para hacer el cambio de régimen se quedaron completamente a la expectativa y a la espera de que la autoridad resolviera, y muchas ocasiones no resolvía, ni siquiera contestaba el caso de declaración o la solicitud de que se hacían los contribuyentes, y en otras ocasiones nada más decía, por ejemplo, a mí me tocó ver un caso en donde te contestó, como no pusiste que bajo protesta de decir verdad tus socios no eran socios de otras empresas y no te encontrabas en ese supuesto, pues se entiende por no presentado el trámite, desechado la solicitud. Y dices, oye, espérame, pues yo te estoy poniendo ahí que ya rebasé los ingresos. O sea, nada más por eso yo no puedo estar en ese régimen. Y pues te dejaba imposibilitado completamente. Yo creo, maestra Lérida, que si estuviéramos como atentos a este tipo de criterios que se están emitiendo, como que hubiera dado muchísima luz a contribuyentes que estaban pues un poquito preocupados y desconcertados en el hecho de que ahora dónde tributo, ¿no? Dónde presento, me tocó ver también que contribuyentes que decían, presento o no presento mis pagos provisionales, ¿no? Yo, preséntalos, ¿no? Si no te van a cancelar sellos o algo por el estilo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Aquí ya bien nos explicaba Alejandro, pues todas esas consecuencias que se pueden tener de permanecer, digamos, como tal, en un régimen en el que, como el ejemplo que señalaban, o sea, evidentemente no me corresponde y por cuestiones meramente formales me implica que yo subsista tributando con obligaciones que no tengo a cargo, y entonces las que sí debería de cumplir no las estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque hasta tienes candados en los sistemas, ¿no? Sí. Entonces, qué bueno que de alguna manera se le da publicidad a este criterio. ¿Por qué? Porque nos da una opción justamente de qué es lo que puede hacer una empresa frente a esta situación, y también lo podemos llevar en alcance, digamos, a situaciones similares, porque esta problemática que de repente se presenta con el tema de aclarar en qué régimen estoy o aclarar en qué obligación estoy, por muy sencilla que pareciera, es de las que genera más complicaciones. ¿Por qué? Porque de repente parece que la autoridad no entiende realmente lo que se está buscando a través de la presentación de las aclaraciones, y las respuestas vienen en muchas ocasiones sin el sustento, sin atender realmente lo que se está señalando a través de la misma, y en todo caso facilitar justamente el cumplimiento de la obligación que sí corresponde. Entonces, sí, la verdad es que es uno de los criterios que me parece destacado en esta última sesión que tuvo Prodecon. Perfecto, maestra. ¿Qué otros criterios pudiéramos abordar, maestra, con relación a este tema que estamos tocando? ¿Qué otros criterios se han emitido por parte de la Prodecon y cómo han sido sus consecuencias? Hay uno que no es reciente, que a mí me parece como de los importantes. Es importante porque se emitió en Querétaro. No, importante porque tiene un sentido social trascendente. Hay dos, pero me voy a permitir compartir uno que fue derivado de un amparo directo, o sea, también es un criterio jurisdiccional, derivado de un amparo directo que en consecuencia pues se emitió el pronunciamiento, perdón, por parte de un tribunal colegiado. ¿Cuál es el contexto de este criterio? Un contribuyente al que le determinaron unas multas por omisión en la presentación de X declaraciones promueve o intenta presentar un recurso de revocación en contra del mismo.
Este recurso de revocación, sin embargo, por cuestiones a lo mejor hay de problemas que tenía en el sistema, quien le ayuda a intentar presentarlo fue su contador. Sin embargo, desafortunadamente, al momento de intentar presentarlo, el sistema no permite su envío a través de buzón. Entonces, ¿qué hizo su asesor? Pues dijo, no, yo lo tengo que presentar en tiempo, entonces acude a las oficinas de la autoridad y lo presenta a través de oficialía de partes. Se lo recibe. Sin embargo, en respuesta justamente a este recurso que se presenta, la autoridad lo que le señala es, ¿sabes qué? A modo de orientación, ni siquiera como respuesta al recurso que presentaste, no es una improcedencia, no es un desechamiento, es una respuesta a modo de orientación. Le dicen como orientación, te informo que este recurso, este escrito que presentaste es un recurso, entonces tendrías que haberlo presentado forzosamente a través de buzón tributario. Y como pues no lo hiciste, te invito a que lo presentes de esa forma. Pues sí, pero te invito ya fuera del plazo que tengo justamente para presentarlo. Entonces, ni le estaba dando respuesta y pareciera que por la forma en que se estructuró, ni siquiera una resolución de carácter definitivo. ¿Por qué? Porque dice, pues te estoy dando una orientación, ¿no? Claro. Y adicional a esto, pues tampoco había un pronunciamiento realmente sobre la ilegalidad de las multas. ¿Qué pasó en este caso? Que ahora sí, ya acude a la Procuraduría con esta respuesta y entonces en contra de esta respuesta se promueve un juicio contencioso. Aquí lo destacado es que fueron, en primer lugar, dos temas. Uno, acreditar que era procedente justamente el juicio contencioso en contra de esta respuesta a la aclaración o esta respuesta que manejaron como orientación, considerando que era una resolución definitiva. Y en segundo lugar, también hace el señalamiento de que se tendría que hacer una interpretación en todo caso progresiva, digamos, una interpretación conforme de la regulación justamente de la presentación de este recurso de revocación. Entonces, en este caso, desafortunadamente en primera instancia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo que dijo fue, ¿sabes qué? No. O sea, no te doy la razón en la parte sustantiva, sí se tendría que haber presentado a través de buzón, pero sí es procedente la impugnación de esta respuesta que te dio la autoridad. Entonces, digamos que 1-0, ¿no? Pero Sí. tenemos todavía la alternativa del amparo, el amparo directo. Entonces, justo en contra de la sentencia que emite el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se presenta el amparo directo y aquí ya afortunadamente el colegiado, sin pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del artículo, lo que nos señala es, ¿sabes qué? La interpretación que se tiene que hacer en todo caso de la disposición que establece que se tiene que presentar a través de buzón no puede ser rigorista en el sentido de decir que se va a perder el derecho porque no se presenta de esta forma, Claro. sino que en todo caso se debe de atender a que si no estuvo en posibilidad del contribuyente de presentarlo a través de buzón, y la verdad es que ni siquiera se metió a verificar que se comprobara que no se pudo presentar, simplemente hizo este análisis en concatenación con el contenido del artículo 17 constitucional, y ahí dijo, si en todo caso ya la autoridad tenía la información, tenía la documentación, tenías todos los elementos para pronunciarte, tendrías que haberlo hecho, pronunciarte en consecuencia en esa instancia administrativa, en un recurso de revocación. Entonces a mí se me hizo muy interesante porque prácticamente partimos de que efectivamente hubo un incumplimiento, ¿no? No se presentó por la vía que legalmente se establece. Y les puedo comentar, ni siquiera se acreditó realmente que estuviera imposibilitado, que no tuviera internet, que no tuviera recursos. No se acreditó. O sea, simplemente fue la manifestación de no se pudo, pero lo presenté en oficialía. Y el tribunal me parece que en un análisis totalmente protector justamente del contribuyente, de garantizar ese acceso a la justicia, dijo, si ya lo tenías y lo tenías en tiempo, tenías que resolver de fondo. Entonces, es de los criterios que a mí en lo personal me ha gustado mucho por esa forma de resolver del tribunal colegiado. Sí, sobre todo atendiendo que la respuesta de la autoridad había sido muy ambigua, ¿no? Y había generado pues mayor incertidumbre también para el contribuyente. No es una resolución definitiva, no me estás dando respuesta a nada, simplemente me estás invitando a presentar algo completamente a destiempo. Entonces, que lo más probable es que cuando lo presentara le dijera estás fuera de plazo y va para atrás también, ¿no? En estos Exactamente. Sí, y en estos casos resulta súper interesante porque son cosas que suceden de manera cotidiana, que nos enfrentamos día a día con los empresarios a ese tipo de cuestiones y bueno, es bien interesante conocer que existen este tipo de criterios
que existen ya antecedentes y que, bueno, sirven como parte de una defensa que se puede integrar de manera completa. Maestro Alejandro, no sé si nos puede regalar algún otro ejemplo que tú nos quieras compartir al respecto de este tema. Claro que sí, que a raíz del 2017 precisamente prevé, ¿no?, que todos los asuntos o se debe de privilegiar precisamente la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, ¿no? La verdad es que muy valioso ese criterio porque en muchas ocasiones pues, hemos visto en la práctica que hay dificultades para presentar un recurso de revocación a través del buzón tributario, ¿no? Y continuando precisamente con este tema de los recursos de revocación, hemos visto prácticas o indebidas prácticas de las autoridades fiscales en cuanto al trámite, la admisión de un recurso de revocación o la solución del mismo, ¿no? Y yo aquí quisiera comentar acerca de dos criterios que se dieron, que se publicaron este año también por parte de la PRODECON. El primero de ellos versaba sobre, oye, resulta que al momento de presentar un recurso de revocación, pues se señaló como fecha de conocimiento del acto recurrido una diversa a la que correspondía realmente en la fecha en que fue notificado dicho acto, ¿no? Y que difería en la manifestación como en la constancia de notificación, ¿no? Probablemente haya sido por ahí un error mecanográfico, ¿no? Oye, resulta que conocí el acto recurrido en el día 22 de agosto de 2022 y por ahí a lo mejor el año era el 2023, ¿no? Por ahí pasó un error mecanográfico, ¿no? Sí, y al momento de analizar la procedencia del propio recurso por la autoridad eh, eh, fiscal, con lo que le dice el propio recurrente en su escrito de recurso de revocación, dice, oye, tú me manifestaste que lo conociste en esta fecha y por lo tanto a la fecha de su presentación, pues ya está extemporáneo, ¿no? Oye, pero fíjate que la constancia de notificación dice otra fecha, ¿no? Y atendiendo a esa data de la constancia de notificación, pues resulta que está en tiempo, ¿no? Vamos, la autoridad fiscal muchas de las veces es muy cerrada, muy restrictiva en el análisis de tanto de las manifestaciones como de la documentación que obra en sus propios expedientes, ¿no? Y todo ello en perjuicio de los propios justiciables, ¿no? Del propio particular que acude precisamente a recurrir un acto que considera ilegal, ¿no? Entonces, ante esta visión restrictiva de las autoridades fiscales, pues se ven obligados ya a la interposición de una segunda instancia ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en un juicio contencioso administrativo federal, en el cual, pues, efectivamente ya, oye, autoridad, si estás viendo que la constancia de notificación señala una fecha en la cual, considerándola, el recurso de revocación es a todas luces procedente por haberse interpuesto en tiempo y forma, pues desestima la manifestación que te haya hecho porque probablemente haya sido un error mecanográfico y toma en consideración incluso esta documentación que incluso está en tus propios sistemas institucionales, ¿no? En tu propio expediente administrativo, ¿no? Entonces, por ahí se publicó un criterio en este sentido en que hay que privilegiar precisamente lo que obra en las constancias de la autoridad en cuanto a la fecha en que fue notificado un acto recurrido, a efecto de poder determinar la oportunidad en la presentación del recurso de revocación a través de buzón tributario, ¿no? Y por ahí otro criterio también en el cual a veces los contribuyentes, sin acudir o por iniciativa propia, pues presentan su recurso de revocación, pues como va, ¿no? Y únicamente señalan como agravio, incluso como causa de pedir por ahí, oye, ¿sabes que una devolución es indebida, me la negaste? Resulta que
A mí, yo no tengo relación laboral con tal patrón y por lo tanto, pues esas retenciones que tú señalas, autoridad, que esos ingresos que tú señalas, autoridad, que debía haber declarado, pues resulta que no. Y bueno, por ahí la autoridad también fue muy restrictiva en analizar el recurso de manera integral porque dice, oye, no formulaste ningún agravio, ¿no? No hay un apartado en tu recurso de revocación que diga agravios, ¿no? Y entonces, pues eso es una visión muy restrictiva de analizar el propio recurso, pues hay que analizarlo de manera integral, ¿no? Y de ahí, pues, el propio justiciable tuvo que acudir ante el juicio contencioso administrativo federal y en el cual, pues, se resolvió, ¿no? Oye, si te está haciendo valer que no le correspondía, no estaba obligado a declarar ciertos ingresos por no tener una relación laboral con cierto patrón, pues ahí te está diciendo, ¿no? El agravio, el argumento, la causa de pedir, ¿qué más quieres, no? Si no es necesario un formalismo como tal, no hay que ser tan eh, estrictos en la formulación, la estructura del recurso de revocación, sino que basta con que te señale el agravio. Este tipo de, por ahí se publicó el criterio jurisdiccional también que establece ese sentido, ¿no? No es válido que la autoridad deseche un recurso de revocación por no haberse señalado de manera sacramental agravios, ¿no? Y que te hiciera todo un estudio como lo hace, digamos, un especialista en la rama, ¿no? Entonces, yo aplaudo estos criterios porque al final, bueno, los justiciables acuden ante las autoridades fiscales a plantear estas ilegalidades y bueno, lo único que se hace es retardar precisamente la solución de las problemáticas de los pagadores de impuestos que tienen que recurrir a una, dos o hasta tres instancias, ¿no? Entonces, estos dos criterios, la verdad es que vale la pena que fueron publicados en este año y que están ligados precisamente al recurso de revocación en Perfecto. materia fiscal. Perfecto, maestro, muchas gracias. Muy interesante ambos criterios y también bastante recurrentes cuando la autoridad quiere aplicar a rajatabla algunos formalismos y pues bueno, ahí los tribunales también haciendo lo propio, dando prioridad a la ejecución obviamente de la correcta aplicación de la norma a través del objeto que se busca, que es pues bueno, garantizar al contribuyente el acceso a la justicia. Entonces, me parece muy interesante. Maestra Lérida, para cerrar el programa del día de hoy se nos ha agotado el tiempo, pero me gustaría pues, recibir sus comentarios finales para las personas que nos hacen favor de seguirnos, alguna recomendación que nos quiera regalar al respecto del tema abordado. Sí, muchas gracias. Pues con relación justamente a este tópico, la verdad es que me parece muy afortunado que hayamos tenido el espacio para comentar. Digo, fueron mínimos, creo, los criterios que logramos platicar, porque ya se tienen obviamente criterios emitidos pues desde el inicio de operaciones de Prodecon y considerando que es mensual este comité. Entonces, si tenemos, pues, no nada más, por supuesto, los criterios de protección de defensa a través de instancias jurisdiccionales, pues en muchas ocasiones tenemos ya la costumbre de estar consultando en todo caso a través de las páginas de Poder Judicial o del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero es muy importante que conozcamos que existe también la Procuraduría que emite este tipo de criterios, que además son criterios en los que hacen análisis en su mayoría, pues de forma sustantiva, ¿no? O sea, no nos vamos a perder de repente ahí como que tanto en la paja de cuestiones formales, sino que trae análisis relevantes, novedosos, que nos pueden servir totalmente para efecto de tener mayor certeza en nuestras operaciones y algún soporte, alguna orientación, por supuesto, también ya en el desempeño como tal de la defensa y del litigio. Y por supuesto, esto, siempre una recomendación para los contribuyentes, contar con un asesor. O sea, sí, en el tema tributario es un tema muy técnico, es un tema muy complicado. Entonces, siempre buscar una asesoría adecuada para evitarnos complicaciones o si ya estamos en alguna complicación, pues por supuesto para una defensa efectiva. Y reitero mi agradecimiento, contador, un gusto haber compartido este espacio. Al contrario, maestra, siempre le agradecido a nosotros. Esta es su casa. ¿Dónde la pueden localizar? Si es que algún contribuyente necesita de su apoyo, ¿dónde pudieran localizarla? Sí, por supuesto. Mi correo electrónico es Lérida Rodríguez, todo con minúsculas, sin acentos, @jacuri.es. De hecho, en redes sociales pueden encontrar justamente
la página y los datos del despacho como Hakuri, Boutique Legal, y si no, yo estoy en LinkedIn, así aparezco tal cual como Lérida Rodríguez. Perfecto, maestra, muchísimas gracias. Maestro Alejandro, sus comentarios finales al respecto de esta sesión, sus recomendaciones y por supuesto también sus medios de contacto. Muchas gracias, estimado contador. Pues creo que es valioso el análisis, el, el- el estudio de estos criterios, como bien comentaba Leri, son muchísimos y hemos visto que muchos de ellos se abarcan cuestiones que están ocurriendo actualmente a cada uno de los contribuyentes en temas que en muchas ocasiones los órganos jurisdiccionales todavía no alcanzan a, a analizar de manera general, ¿no? No hay un pronunciamiento, por ejemplo, de la Suprema Corte de Justicia, sino que son criterios aislados de órganos jurisdiccionales de las salas, por ejemplo, regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que como se comentaba, no son obligatorios, pero bueno, son precedentes importantes que nos van a apoyar a la solución de nuestras problemáticas, ¿no? Como pagadores de impuestos ya, como somos todos nosotros. Entonces, muy importante su consulta. Como les comentaba al principio de la plática, cada mes nos podemos estar ingresando a la página de internet de Prodecon para poder consultar los que se dan en la última sesión del Comité Técnico de Normatividad y poder ya aplicarlos al caso concreto que tengamos en nuestras situaciones personales o incluso ya, o como bien comentaban, en nuestro quehacer profesional, ¿no? Entonces, sí, sí es muy importante la consulta de este tipo de criterios y bueno, nada más que agradecer el valioso espacio que me brindaron, la invitación por parte de Lady, Alejandro, y bueno, estoy a sus órdenes, cualquier cuestión, pues está mi correo, es, se los voy a deletrear porque a veces está un poquito complicado, lucem-intra, intra, @hotmail.com, cualquier cosa, pues ahí estamos a sus órdenes. Perfecto, pues muchísimas gracias a ambos por el tiempo, por estar con nosotros, compartir un poco de la gran experiencia que ustedes tienen y del conocimiento también que tienen sobre estos temas. No me resta más que agradecerle a todos ustedes que nos hayan acompañado en esta sesión de Arce Contigo. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, compartir esta información y que cada vez seamos más los que compartimos información con valor. Nos vemos en la próxima sesión de Arce Contigo.